Vemos y entendemos que las multitudes humanas no tienen ningún futuro. Son simples máquinas que de tanto repetir, de tanta recurrencia en sus acciones, se van oxidando, se van liquidando a sí mismas por los hábitos y las costumbres. Y al fin terminan su ciclo, sin haber logrado absolutamente nada. De modo que eso de verdad es sumamente triste y doloroso. Afortunadamente, existe el camino lateral que puede conducirnos a otra situación, a otra condición en el nivel moral y espiritual del ser humano. Si no existiera ese camino de escape, estaríamos irremediablemente perdidos. Ni siquiera los más audaces investigadores y buscadores de la sabiduría podrían realizar en sí mismos algo superior, un crecimiento específico de las funciones superiores, de que estamos dotados por la propia naturaleza. Todo ser humano viene a la vida con muchas posibilidades de transformarse, pero no encuentra en la llamada educación los elementos necesarios para crecer en una forma integral. El crecimiento de los seres humanos desde el punto de vista psicológico se procesa por lados, por costados, por partecitas. No hay un desarrollo completo, porque no hay el conocimiento, ni siquiera en las universidades más famosas del planeta hay la sabiduría para crecer, para desarrollarse. Entonces vemos que los grandes personajes de la vida humana no tienen nada en especial, no tienen mucha diferencia existencial con las otras personas de baja ralea. Vemos, por ejemplo, que un presidente de alguna república, desde el punto de vista psicológico y espiritual, no tiene mucha diferencia con el que limpia los zapatos, o con el que vende el carbón, o con el que maneja el transporte público. ¿Por qué? Porque en la parte más esencial de la vida, que es la relación sexual, el comportamiento es igual. Del presidente, o del carbonero, o del conductor de transporte público, o del limpiazapatos. Entonces no hay una verdadera diferencia entre los llamados grandes y los llamados parias.
Entonces deben ustedes considerar que el encontrarse en la vida con este conocimiento, con esta enseñanza, les abre las puertas de un futuro extraordinario. Siempre ha habido las escuelas esotéricas que tienen como finalidad recoger las semillas humanas que no han de podrirse. Imaginemos que la humanidad es como un gran sembradío que debe producir una cosecha para alimentar a alguien. El 99% de los seres humanos alimenta a la luna. Por eso son lunáticos. Por ahí el 1 por 1000 puede que esté dispuesto a alimentar al sol, a convertirse en un individuo solar, eliminando todas las tendencias lunáticas de la vida. Las tendencias lunáticas del ser humano se traducen en su diario vivir en hábitos, en costumbres, en fantasías, en creencias inútiles, como esa de que cuando se mueren se van al cielo. ¡Ay, que Dios lo tenga en su santa gracia! ¿Por qué motivo? ¿Por qué razón Dios habría de tener en su santa gracia a los lunáticos? ¿Qué sería el reino de los cielos si todo el que se muere se va allá arriba? Sería una región habitada por criminales, prostitutas, drogadictos, ladrones, falsos profetas. ¿De eso estaría rodeado Dios? Si esa teoría de que se muere y se va al cielo fuera cierta. Jesucristo habló claramente sobre esa cuestión. Dijo: estrecho y difícil es el camino que conduce a la luz, y muchos querrán entrar y no podrán. Dijo también: de 1000 que me busca, uno me encuentra, y todavía de 1000 que me encuentra, uno me sigue, y todavía de 1000 que me siguen, solo uno es mío. Tan débil es la condición del carácter de los seres humanos. Ahora se proponen algo y más tarde no dan continuidad, se alejan del camino secreto, porque los seres humanos viven muy cómodamente en su mundo de sueños. La realidad siempre les choca, les aburre, les cansa. Por eso es que vemos los lugares de la diversión siempre colmados, los cines, los estadios, los lugares donde se procesa la ilusión y la fantasía. Aquí donde hablamos siempre la verdad, donde incitamos a las personas a transformarse, solo habemos unos pocos. Siempre ha sido así. Jesucristo, siendo un ser tan elevado, no logró reunir a ninguna multitud a su alrededor. Unos pocos lo seguían. De modo que el destino de las multitudes humanas
es el mismo destino que corren las hojas que se desprenden de los árboles. Así es que deben ustedes comprender, esforzarse por comprender la importancia de esta enseñanza y aún más esforzarse para aplicarla en la conducta diaria. Debemos entender cada vez con mayor fuerza que la vida no conduce a ninguna parte. El vivir cómodamente en los sueños y en las fantasías va degradando cada vez más la condición moral y espiritual de los seres humanos. La repetición mecánica de las mismas cuestiones todos los días hace que nos vayamos volviendo cada vez más autómatas. De modo que debemos luchar intensamente contra la recurrencia. Lo que nos hizo enojar ayer no debe hacernos enojar hoy ni mañana. Lo que nos hizo llorar y sufrir ayer no debe repetirse más en nuestro diario vivir. Es así como las experiencias se convierten en nuestras maestras. Las experiencias deben producir en nosotros un cambio, una forma diferente de enfocar las cuestiones de la existencia. De no ser así, entonces vamos caminando como las ovejas directas al matadero. De modo que el conocimiento dado por los grandes maestros de la humanidad es el que puede conformar en nosotros un ser auténtico, despierto, firme, imbatible. Nosotros no debemos sucumbir constantemente a los mismos actos inconscientes. Debemos reaccionar. Debemos desarrollar en nosotros mismos una rebeldía indestructible. Si queremos de verdad volvernos seres autoconscientes e individuales. Eso de no tener una individualidad, una manera constante y permanente de ser, debe preocuparnos muy profundamente. Eso de no saber quién somos, de dónde hemos venido, para dónde vamos, por qué estamos aquí. Eso debe constituirse nuestra principal preocupación. ¿Cómo es que podemos vivir sin saber quién somos? Eso es inaudito. Eso es algo que debe constantemente preocuparnos. Porque morir sin saber a dónde vamos, morir sin saber quién somos, es un fracaso. Es como si un estudiante se pasara 50, 60, 70 años estudiando en la universidad y no lograra el propósito de convertirse en un profesional. Es un fracaso.
De modo que es necesario que tomemos muy en cuenta nuestra condición, nuestro nivel de ser. El conocimiento esotérico siempre ha propuesto que el ser humano nazca de nuevo. Eso quiere decir, se convierta en un nuevo ser, que deje de ser la máquina, la marioneta, y se convierta en el hombre, en la mujer, que desarrolle sus poderes conscientivos, que desarrolle su voluntad propia. Los seres humanos no hay nada propio, todo es colectivo. Si agarramos un chino y un suramericano y los sacudimos, saldrán las mismas cosas de adentro. Los mismos factores psicológicos animan a los de aquí, a los de allá y de todas partes. De modo que no nos vengan con eso, con que países del primer mundo y del tercer mundo, todos son iguales. Si se tratara de una calificación en el sentido del desarrollo esencial, entonces sí podríamos decir que hay gente de primera y de segunda y hasta de tercera categoría. De modo que esas clasificaciones de primero y tercer mundo y cuarto mundo, todas esas son meras especulaciones intelectuales, meras consideraciones subjetivas, porque en el fondo todos andan con su ego pluralizado muy gordo. Así es que la propuesta gnóstica, esotérica, de una transformación en la raíz misma de la existencia, como es el sexo, entonces sí podemos decir que estamos luchando por algo, que estamos trabajando con algo real. Así es que necesitamos volvernos rebeldes. Por ahí hay muchos rebeldes que se ponen a pelearse con los que no piensan igual a ellos. Por ahí hay muchos rebeldes que quieren controlar el gobierno de los países. Pero eso no conduce a nada. Conduce a muertes innecesarias, a sacrificios inútiles de la vida. Porque después de tantas revoluciones de sangre y aguardiente, todo sigue igual. Todo sigue igual. La misma miseria, el mismo dolor, la misma tragedia, la misma falta de elementos condicionantes para mejorar la existencia. De modo que nuestra propuesta gnóstica de cambiar nuestro nivel de ser, comenzando por la transmutación de nuestras aguas sagradas, siguiendo con la eliminación consciente y voluntaria de todo tipo de hábitos mecánicos. Eso puede conducirnos a otra situación, a otro nivel, a otra condición de la existencia. Y no hay otro camino.
Jesucristo no habló de muchos caminos. Esos que dicen que todos los caminos conducen a Dios está más perdido que el hacha en el agua honda. ¿Qué acontece con el hacha en el agua honda? Se va a pique. De modo que el trabajo de transformarnos íntimamente, de eliminar debilidades y desarrollar virtudes, ese es el camino que puede conducirnos al desarrollo de un nuevo ser, a un nacimiento segundo. En vez de esperar la muerte segunda, debemos trabajar el nacimiento segundo, aquel que no es producto de la relación de nuestros padres, aquel que es el resultado del trabajo del hombre. Jesucristo no dijo que era hijo de algún Dios, dijo que era el Hijo del Hombre, es decir, el resultado de sus propios esfuerzos, de sus propios trabajos, de sus propios cambios íntimos. De modo que en esta noche queremos hacerles énfasis en la necesidad que tenemos de conocernos, de observarnos, de recordarnos de instante en instante. El autorrecuerdo, la autoobservación nos conduce inevitablemente al conocimiento de sí, a la conciencia de sí. Cuando tenemos conciencia de sí mismos, entonces podemos caminar por sí mismos. Podemos ser dueños de nuestro destino. Eso que la gente llama destino no es destino ninguno, sino karma y recurrencia. El destino es algo muy profundo, muy relacionado con lo más puro y elevado del ser humano. Así pues que no hay que confundir recurrencia y karma con el destino. El destino es algo sublime, es algo muy elevado, es algo que solo puede actuar en aquellos seres que se conocen y que saben para dónde van. Nuestro destino, desde el punto de vista real, verdadero, es el de alcanzar el siguiente nivel de la vida universal. Los animales saben muy bien que tienen que alcanzar el siguiente nivel, que tienen que abandonar la vida horizontal de las cuatro patas y alcanzar el nivel vertical de los dos pies. Eso lo saben muy bien los animales. Por eso los animales no se salen nunca de sus cánones existenciales. Siempre están viviendo en lo que les corresponden. Cuando vemos la quietud y el silencio de los bosques profundos, sabemos que toda la vegetación está viviendo su proceso de ascenso hacia lo movible, hacia lo móvil. De modo que los animales vienen por el proceso evolutivo
del estado vegetal. Ese es el viaje de las esencias universales, eso que se llama el alma universal. Viene progresivamente desde lo más profundo, desde el reino mineral del planeta, trabajando incesantemente para alcanzar el estado humano. El humano tiene que luchar incesantemente hasta alcanzar el nivel del ángel. Necesario saber que el ángel no son esos muñequitos que los pintores ponen alrededor de los santos y de la Virgen. Eso no existe. Los ángeles son los superhombres. Aquellos que abandonaron consciente y voluntariamente la vida mecánica, la vida común y corriente, la vida torpe y estúpida, donde somos simplemente esclavos. De modo que el esclavo debe rebelarse contra su esclavitud para volverse libre, para volverse un señor del espacio, para volverse un Dios. Si desean hacer algunas preguntas, por favor, les escucho. Señor. Maestro, cuando un ser humano nace en este mundo, ¿ya viene con un destino predeterminado o lo va forjando en el transcurso de su vida? Como le dije, el destino es la parte que nos une a lo alto, al cielo. Nuestro destino es irnos al cielo, pero no así por creencias, o por fantasías, o por insinuaciones de alguna religión. Es por un trabajo consciente y voluntario que haga sobre sí mismo, eliminando todo lo que sea mecánico. Todo lo mecánico es kármico y doloroso. Todo lo consciente es elevado, sublime. Es a lo que tenemos derecho. Nadie está obligado a vivir como máquina. No existe ninguna ley, ni divina ni humana, que nos obligue a vivir como marionetas. Si vivimos así, es porque queremos, porque nos gusta mucho el sueño, el roncar despiertos. ¿Verdad? Su destino es una teoría que me llama mucho la atención, que pero tampoco se puede comprobar, porque nadie puede comprobar, ¿no? Su destino hay algo de un misterio también. Entonces esta teoría dice que el ser humano nace con un paquete de destino. Por ejemplo, puede ser que nosotros tenemos como 10, 5, 30, 50 destinos, pero no todo aquello que nosotros vivimos, en el sentido que yo, por ejemplo, quiero ahora diventar presidente de su país, no consigo. O si yo quiero ser campeón de básquetbol, tampoco, porque no tengo la altura, por ejemplo. Pero, entre un paquete de destino, yo puedo elegir a lo mejor, el mejor destino, pero entre un paquete. Entonces tenemos un paquete de destino más o menos, destino bueno, destino malo. Y nosotros trabajando elegimos
¿Qué te parece esta teoría? No es la mía, ¿eh? Yo la fui a leer. El que dijo eso es un gran escritor de basura. ¿No es bueno? No hay ningún paquete. No hay paquete. Lo que hay es karma y recurrencia. Eso es lo que hay. Zelander dice, un escritor ruso. Pero ahí puede ser que no me exprimo bien porque no manejo el idioma. No, está bien claro. Lo que has dicho está bien claro. En mi idioma puedes expresar bien. Zelander, uno de la física cuantística rusa. De modo que el destino está en el ser humano lo mismo que su alma, en estado embrionario, con una serie de esfuerzos permanentes y constantes durante muchos años. Hacemos que el alma y su destino adquieran. Entonces te voy a decir un otro, que te va a costar. Sombra un pensiero y dal pensiero va a crear una acción. Dalla acción va a crear una costumbre. Dalla costumbre va a crear un carácter y dal carácter va a crear un destino. Esto te gusta más. No sé si te expresé bien. No siempre. No, pasa algunas palabras, no sé. Como decía mi gurú a ese tipo de cosas decía, pura sofistería barata, vano palabrerío insustancial de charla ambigua. Aquí no me expreso bien en mi idioma. No, sí, te entendemos. Porque no hay teorías en realidad. Sí. No, es una suposición. Claro. Una suposición que hay alrededor, pero la realidad no es fácil. De modo que a trabajar intensamente para liberarnos de la mecanicidad Día a día. de instante a instante. Cuando comenzamos a recordarnos a sí mismos, comenzamos a ver una diferencia abismal entre lo que es vivir consciente y lo que es vivir mecánicamente. Si me gritan, grito. Si me pegan, pego. Si me matan, mato. Ese es el estado común de la existencia humana. Se dice aquí reactivo, se usa la palabra reactivo. Sí, Entonces sería dar reactivo, diventa proactivo. sí, más o menos. ¿Te usas proactivo? Sí, Esas palabras. ¿En castellano? sí. ¿Eh? Sí. Proactivo. Sí. ¿Qué otra pregunta les gustaría hacer? Cuando he dicho de la vida lateral, ¿se refería también al pensiero lateral? Que viven creyendo que van por el buen camino, pero haciendo malas obras, pecando contra los principios supremos de la divinidad. Así es que es necesario seguir el camino crístico, del cual nos habla ampliamente el avatar de la nueva era de Acuario, el maestro Samael Aun Weor. Y ese camino significa muerte, renacimiento y sacrificio. Así es el camino que conduce a la luz. En ese camino no sirven para nada las creencias, las falsas idolatrías, las suposiciones e imaginaciones sobre Dios. Por ahí conozco a algunos pseudo espiritualistas que ni siquiera reconocen a Jesús, que fue el último de los cristificados.
no reconocen a Jesús, el Cristo. Por eso siempre están hablando de un tal Señor. Ay, Señor, no llaman a Jesús, el Cristo. Aquel que dijo que el que cree en Él será salvo. Señor, Señor, ¿cuál Señor? ¿A qué Señor se refiere? Ni siquiera se refiere a su propio Padre interno, el íntimo, sino a algún Señor imaginando. Y los malvados retornan para atormentar a la humanidad. Muchas gracias.